Dicen que lo más difícil no es alcanzar la cima, sino mantenerse ahí. Y nadie vivió eso mejor que Sir Alex Ferguson. Si hoy estás viendo esto y sentís que en tu trabajo no se te reconoce y sentís que estás luchando en silencio, este video es para vos. Antes de convertirse en leyenda, Ferguson casi fue despedido. Todos recordamos al anciano que mascaba chicle y ganaba trofeos por inercia. Pero eso es la mentira del éxito. La realidad es que uno de los líderes más dominantes del fútbol moderno nació en un barrio obrero. Fue rechazado como jugador, fracasó en sus inicios en el Manchester United y solo sobrevivió porque no se rindió en su propia FA Cup de 1990. Hoy vamos a recorrer su historia completa con datos para entender cómo se forja un liderazgo capaz de durar 27 años en la cima. Para entender a Ferguson, primero hay que entender Goa, un barrio áspero industrial, lleno de humo, ruido y astilleros en Glasgow. Ahí nació Alex, en 1941. Su padre era trabajador naval. Su infancia no estuvo cerca del glamour, estuvo cerca del acero. Antes del fútbol, Ferguson fue aprendiz de matricero en una fábrica. Trabajó con metal, con precisión y con presión. También fue representante sindical, aprendiendo su primera gran lección. Un grupo solo funciona cuando confía en su líder. Como jugador, fue un delantero aguerrido y goleador, pero tuvo una gran herida que llegó en 1969. Jugaba para el Rangers, el club de sus sueños, cuando un error defensivo en la final de la Copa de Escocia lo marcó. Fue convertido en chivo expiatorio. Prensa, aficionados, dirigentes, todos lo culparon. Le dijeron que no era suficiente, lo relegaron y lo empujaron fuera. Esa humillación fue gasolina para el resto de su vida. Ahí nació su obsesión por demostrar que estaban equivocados. Si pensás que la historia de Ferguson empieza en Manchester, estás equivocado. Primero llegó al Aberdeen, en el fútbol escocés, donde se vivía una dictadura futbolística. Celtic y Rangers ganaban todo. Aberdeen no tenía dinero, ni estrellas, ni historia reciente, pero tenía Ferguson. Su estrategia se puede resumir en una sola frase: si nadie cree en ustedes, mejor usen eso. Ganó 3 ligas escocesas, 4 copas nacionales y el milagro, la Recopa de Europa de 1983, venciendo 2-1 al Real Madrid de Don Alfredo Di Stéfano. Luego del partido, el técnico del Madrid dijo: perdimos contra un mejor equipo. Hasta hoy, en 2025, en el momento en que grabo este video, Aberdeen es el último equipo escocés en ganar un trofeo europeo. Ahí nació su reputación, el hombre que podía romper dinastías. Antes del United, Ferguson también tuvo un breve paso por la selección de Escocia. Le tocó asumir en un momento delicado. Tras la muerte de Jock Stein, logró clasificar al equipo al Mundial de 1986, pero la experiencia fue corta y no terminó de consolidarse. Y aquí quiero detenerme para que reflexionemos en algo. Debes estar atento a las oportunidades, ya que algunos episodios en tu vida solo son trampolines para lo que se viene, el verdadero éxito. Ferguson llegó al United en 1986. El club era un gigante dormido, un club desordenado, con cultura tóxica y jugadores que bebían demasiado. Las estrellas del equipo, Norman Whiteside, Paul McGrath y Brian Robson, lideraban una cultura donde beber pintas hasta las 2 de la mañana era la norma, no la excepción. Ferguson llegó a limpiar primero y dirigir después. Hizo tratos con los dueños de los pubs y los taxistas de Manchester. Si un jugador del United entraba a un bar o pedía un taxi a deshoras, el teléfono de Ferguson sonaba antes de que sirvieran la primera cerveza. Sin embargo, sus primeros años fueron un infierno. Resultados pobres, prensa encima, afición hostil. En 1989 había tomado la decisión más dura: deshacerse de McGrath y Whiteside. Al sacar las manzanas podridas del cesto, protegía a la próxima generación.
En diciembre de 1989 apareció la famosa pancarta en Old Trafford. ¡Tará, Fergie! El club estaba al borde del descenso y él estaba al borde del despido. Todo se jugaba en un partido. Tercera ronda de FA Cup versus Nottingham Forest, enero de 1990. Si perdía, lo echaban. Pero el gol de Matt Robbins cambió la historia del fútbol mundial. Esa victoria no le dio un título, le dio tiempo. A partir de 1990 se empezó a escribir la leyenda. Pero no todo fue tan sencillo. Aún en 1992 habían vestigios de los problemas del alcoholismo. Los jóvenes Lee Sharpe y Ryan Giggs cuentan que estaban dando una fiesta cuando abrieron la puerta y era peor que la policía lo que vieron. Eran Alex Ferguson y su asistente Archie Knox. Lee Sharpe cuenta que Fergie entró, echó a todos los invitados a gritos, subió a la habitación y los que estaban escondidos le gritó tan fuerte que casi les arranca la cabeza. Esa noche, Ferguson no solo terminó una fiesta, envió un mensaje. Ferguson no construyó un equipo, construyó 4, cada uno campeón. La clase del 92, los Giggs, Beckham, Scholes, Neville, Budd, un grupo al que todos llamaban niños, que inclusive dijeron en la prensa la famosa frase: no se gana nada con niños. Sin embargo, Ferguson vio lo que nadie vio, carácter, y además creyó en ellos como nadie. Adicionalmente, Ferguson los mezcló con personas que ya sabían ganar, como Eric Cantona, que era una paradoja en sí mismo. Tras su famosa patada a un aficionado en 1995, muchos pedían que lo expulsaran, pero Ferguson lo protegió, lo devolvió al campo, y gracias a esa protección, Cantona regresó para liderar el equipo a ganar 2 Premier Leagues y una FA Cup, incluyendo el histórico doblete de 1996. Ferguson era duro, pero también sabía cuando un alma necesitaba abrigo. Luego vino el trébol de 1999, la remontada imposible contra el Bayern con 2 goles en el descuento. Ese día nació el concepto de Fergie Time. En el documental de Amazon Prime 99, varios de los miembros de la clase del 92 cuentan cómo era tener a Roy Keane en el campo. Era una extensión del técnico, tenían la misma personalidad. Ferguson seguía mezclando personas que ya sabían ganar con jóvenes talentos y les daba la seguridad de que podían conseguir lo que se propusiesen. Tengo una anécdota, la famosa anécdota de Beckham y la bota. Esto pasó en 2003, donde tras una derrota por 2-0 ante el Arsenal en la FA Cup, Ferguson estaba furioso. El reclamo se centra en un error defensivo de Beckham en el segundo gol. Esto también lo cuenta Forlán de forma muy chistosa. Ferguson creía que la vida de Beckham como celebridad, como Spice Boy, estaba drenando su concentración. La discusión escala y Ferguson patea una gota que golpea la ceja de David Beckham. Fue la gota que derramó el vaso. Ferguson dijo: lo vendemos, su trabajo ya no es el fútbol. Y esto representa lo que Ferguson siempre mantuvo. Nadie puede ser más grande que el club, ni siquiera más grande que el entrenador. Luego llegó la era de Rooney, Cristiano y Tevez, donde Ferguson se reinventa tácticamente, pasa de un fútbol inglés directo al estilo europeo moderno y vuelve a ganar otra Champions League. Pero Ferguson también, con todas las generaciones, ha sido una persona, una figura bastante humana con cada uno de sus jugadores. Por ejemplo, en 2005, Cristiano Ronaldo perdió a su padre. Ferguson, más que su entrenador, fue la figura que lo mantuvo emocionalmente. Cristiano lo ha dicho siempre: para mí es como un padre en el fútbol. Pero también esto lo vivió Ryan Giggs cuando llegó al Manchester United con 13 años. Todos esos jugadores jóvenes que llegaron a las filas de Ferguson, Ferguson los tomaba y se encargaba de ellos. Era una persona dura a la que le tenían miedo, pánico, cuando ellos, pero que respetaban a muerte. Finalmente, Ferguson creó en su última reconstrucción de 2011 a 2013 un equipo que con menos talento le ganó la Premier al multimillonario Manchester City, su última obra maestra.
Ferguson se retiró como campeón de la Premier League a los 71 años, en lo más alto, sin decadencia, sin pena. Consiguió 38 títulos con el United, 13 Premier Leagues, 2 Champions League, más de 1500 partidos dirigidos, pero su mayor victoria fue esta. Cuando él llegó, Liverpool tenía 16 ligas y United 7. Cuando él se fue, el United tenía 20 y el Liverpool 18. Cumplió su promesa, bajaremos al Liverpool de su percha. La historia de Ferguson es más que una historia de fútbol, es una historia de vida. Un hijo de obrero, un rechazado, un casi despedido, un sobreviviente. Ganó porque entendió la naturaleza humana, porque supo cuándo apretar, cuándo abrazar, cuándo romper un equipo y cuándo reconstruirlo. Y porque nunca dejó de evolucionar. Así que hoy, si estás en tu propia versión de 1990, si estás al borde, si nadie te reconoce todavía, acordate, el liderazgo no se hereda, se entrena y se demuestra cuando todo está en contra. Aguantá, seguí construyendo tu propio Fergie Time, todavía puede llegar. Si lograste llegar hasta acá, hasta el Fergie Time de este video, sos parte de la élite. Gracias por aguantarme. Si te gustó este viaje por la vida de un líder que nunca se rindió, es hora de hacer tu parte. Deja tu like, contame en los comentarios cuál fue la decisión más brutal y brillante de Sir Alex Ferguson para vos. Y por supuesto, suscríbete al canal y súper importante, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos la próxima historia de liderazgo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compartilo. Nos vemos en el próximo video.